porque tú siempre traes bendición a través de él. Gracias porque es tu espíritu fluyendo como río a través de su boca. Yo te pido que esta mañana sea una mañana de tu sorprender para cada uno de nosotros y que cada palabra que sale de su boca sirve para medicina, para confortamiento de nuestra alma, para renovación de nuestra mente, para levantar al que está caído, para hacer libre al oprimido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Qué gusto compartir con ustedes el día de hoy. Y me da gusto porque cada que uno entra y ve los rostros de ustedes, son rostros que lo fortalecen a uno. Ahora veníamos en el carro y le hice un chiste a mi esposa, yo no sé, ¿tú quieres saber cómo mira Jesús? Y se quedó así, entonces la miré y se rió. Es decir, como que no supo que así miraba a Jesús. Pero le decía porque los rostros, cuando uno viene a esta congregación, muestran gozo, ¿sí? Muestran amor, muestran mucha amabilidad y le doy gracias por ello, por la vida de todos ustedes. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 12 y vamos a leer una historia de una mujer viuda y una mujer, fuera de ser viuda, era pobre también. Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Dice la palabra: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y cuando uno observa la palabra, era una viuda pobre, ¿uno qué se imagina? Uno se imagina una mujer, no sé qué edad tenía, pero uno se imagina una mujer con una apariencia triste. Uno se imagina una mujer porque es que era viuda, había perdido un ser amado. Y fuera de eso, ustedes saben, hermano, que las mujeres viudas en esa época dependía de su marido. Y al morir su marido, quedaba casi como desamparada, quedaba marginada socialmente de la comunidad y carecida de sustento. Y esto ocurrió debido a que las mujeres en esa época llegaban a ser consideradas una propiedad del hombre y ellos, por lo tanto, dependían totalmente de su marido para su mantenimiento diario. Entonces, cuando la palabra dice que era una viuda pobre, uno se imagina una mujer que ha pasado por un dolor intenso, ha pasado por la pérdida de un ser querido, pero además de eso, económicamente está muy mal. Entonces, uno cómo se imagina el rostro de una mujer, cómo se imagina de pronto su caminar, su apariencia física de una mujer viuda y fuera de eso, pobre, pero no era cualquier pobre, era una pobreza extrema, porque lo que dio y dio todo su sustento era de un valor muy mínimo. ¿Se la imagina ya? Uno se imagina una mujer de esa manera, va, lleva su ofrenda con tristeza, lo coloca allí y se devuelve con de pronto, una ropa muy deteriorada.
una mujer de tanto sufrimiento mm, con muchos gestos de pronto en su cara de amargura. Uno se le imagina así cuando dice una viuda pobre. Y entonces hay algo aquí, porque el Señor ve la viuda y llama a sus discípulos. Y le dice, vengan ustedes para acá y miren este espectáculo, porque era un espectáculo ver esa viuda. Y cuando luego un espectáculo era porque era algo asombroso, algo original ver una mujer en esa condición y en la manera en que llevaba la ofrenda. Porque la palabra dice que si Jesús llama a sus discípulos es porque ve un ejemplo. Y sabe que yo veo una viuda no amargada, no veo una viuda con un deterioro en su apariencia física, sino que yo veo una viuda feliz. Porque la palabra dice, ¿se acuerdan? Dice en 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que esa mujer era una mujer alegre. Porque si no hubiera llevado su ofrenda con alegría, el Señor no hubiera llamado a los discípulos a mostrarle ese ejemplo. Era una mujer con un corazón alegre. Es decir, quitémonos esa imagen de una mujer con una cara de amargura, con una cara de dolor. Era una mujer feliz. Y uno dirá, con todos esos problemas, ¿dónde salió esa felicidad de esa mujer? Y fuera de eso, la palabra también dice que si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, que dice, arreglemos primero la situación con nuestro hermano y luego traigamos nuestra ofrenda. Y esa mujer, dice la palabra, que Jesús la tomó como ejemplo, es decir, era una mujer también que no tenía nada en contra del otro. Era una mujer sana en su corazón. Era una mujer que probablemente su familia no la ayudaba, probablemente sus amigos tampoco la ayudaban porque era una pobreza extrema, pero a pesar de esa adversidad, a pesar de las injusticias que pudo vivir, era una mujer que no tenía nada en contra del otro. Y una mujer alegre. Entonces, era una viuda, sí, pobre, pero era una viuda alegre, gozosa, sin rencores contra otro. Pero fuera de eso, yo quiero que miremos el contexto donde la viuda va y deposita todo lo que tenía. Vamos nuevamente a Marcos 12. Y en el versículo 40 dice lo siguiente, hermanos. Dice, vamos al versículo 30, desde el 38. Y les decía en su doctrina, guardados de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, dice la palabra que en ese entonces, en vez de ayudarles a las viudas, porque era una obligación según la ley, que el templo les ayudara a las viudas, que el pueblo de Israel le ayudara a las viudas, lo que hacían, dice la palabra, era abusar de ellas. Lo que hacían era quitarles lo que tenía. Entonces, esta viuda, cuando decimos, o cuando dice la palabra que es pobre, es porque no estaba recibiendo la ayuda que tenía que recibir. Porque tenía que ser amparada por el templo, amparada por el pueblo de Israel, porque las viudas no tenían herencia. ¿Qué se vivió allí la viuda? ¿Sabe qué vivió la vida? La viuda, injusticia. ¿Y por qué les quiero que nos contextualicemos en la situación que estaba viviendo ella? Porque por lo regular nosotros somos dadores felices o le damos al Señor cuando todo está bien. Pero es que esta viuda vivía injusticia. Injusticia
en el templo, en el lugar donde se supone que la tenían que ayudar. El lugar donde se supone que tenía que haber justicia, había injusticia. El lugar en el templo donde se supone que había misericordia, no había misericordia. Pero a pesar de eso, la viuda tomó una decisión. Y la decisión fue que a pesar de la injusticia, yo lo entrego todo. Cristo vivió en justicia. El juicio de Cristo fue injusto. Las sesiones deberían de ser públicas y a él lo condenaron de manera privada. Los procesos se llevaron a cabo en el día y a él lo condenaron en la noche. Pero a pesar de esa injusticia que vivió Jesús, él entregó todo. Y nosotros esperamos entornos justos en nuestras casas, entornos justos en nuestros trabajos e incluso esperamos muchas veces entornos justos en la congregación para darlo todo. Porque si no son justos conmigo, no siento darlo todo. Pero esta mujer en ese entorno injusto tomó una decisión, entregarlo todo. Y vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo donde usted sale a la calle, al trabajo, donde la vida política, económica, todo es injusto. Y la iglesia es llamada a ser luz en un mundo injusto. Pero ¿por qué esperar que el entorno de nosotros sea justo, sea favorable? Que el entorno de nosotros vengan las personas y nos miren con misericordia para dar misericordia. Mire, esta mujer, el templo, ustedes saben que el templo era una estructura muy inmensa. Tenía casi 15 hectáreas. Se veía desde lejos el templo. Y había que sustentarlo con todas las ofrendas que llevaban. Pero a pesar de que ese templo, donde tenía que ser el centro de la misericordia, del amor, de la compasión, no lo era para ella, pero a pesar de ello tomó la decisión de ir a depositar no una parte, sino todo. ¿Por qué seguir esperando que haya justicia a nuestro alrededor para entregarlo todo? Si somos llamados a ser justos en medio de la injusticia, somos llamados a entregarlo todo cuando son injustos contigo. Pero lo otro también es que en el templo ¿sabe qué habían? Habían personas muy ricas, dice la palabra, que venían ricos al arca y echaban mucho dinero. Y entonces, algo que la viuda vio también fue la prosperidad de otros, pero no la de ella. ¿Y qué tan duro a veces? Es que nosotros a veces observamos que otros son prósperos, pero a pesar de que nuestra fidelidad, nuestro amor a Dios sigue intacto, nosotros no vemos que avanzamos, sino que avanzan otros también. Y entonces miramos cómo otros prosperan en gran manera, cómo otros son escuchados por Dios, cómo otros Dios le responde sus oraciones. ¿Usted cree que esta mujer pobre no oró mucho por sus necesidades? ¿Usted cree que esta mujer pobre cuando va al templo ve muchas personas dentro del templo prósperas, pero ella sigue siendo pobre? Y ve muchas personas de pronto que no les duele nada, que no han pasado por las dificultades que ella ha pasado. Y entonces, a pesar de eso, dice, yo lo entrego todo. ¿Cuántas veces nosotros no le preguntamos a Dios o no cuestionamos a Dios por qué a otros escuchas y por camino? ¿Por qué otros yo veo que sus oraciones son respondidas, pero las mías no, Señor? Y eso hace que probablemente no le entreguemos todo al Señor porque vemos como que sí para unos y no para mí.
tantos años con las dificultades, tantos años pidiéndote, Señor, pero no veo respuesta. Pero llega otra persona y te pide y ahí mismo tú le contestas. ¿Eso no ha pasado? Sí. Porque probablemente tú vas a ver dentro del templo personas que tienen un poco más. Vas a ver dentro de la sociedad personas que a pesar de que no siguen del Señor, tienen más. ¿Qué harías tú? Porque la viuda vio todo eso. La viuda probablemente hizo la fila, cuando tenían que hacer la fila todas las mujeres allí, pero vio mujeres también ricas o hombres ricos, pero a pesar de que probablemente podía decir, ellos por qué sí y yo por qué no, a pesar de eso, tomó la decisión de entregarlo todo. Y probablemente tú puedes estar viviendo algo de esa manera, porque mucho tiempo probablemente puedes estar orando por algo, clamando por algo y tú no ves respuesta. Pues tú no eres el único. Esta mujer también, ¿sí? Esta mujer tampoco vio respuestas. Esta mujer tampoco vio que había algo extraordinario para ella. Pero a pesar de eso, tomó la decisión de entregarlo todo, de entregarlo todo. Mire, ella también vio muchos milagros. La palabra dice que Jesús hacía muchos milagros. ¿Cuántos milagros habrá podido ver ella? Levantar paralíticos, ciegos ver, sordos escuchar. Es decir, cantidad de milagros pudo haber ella. Pero ¿y el milagro de ella dónde quedó? Porque la Biblia dice que era una viuda y pobre. Pero a pesar de eso, de probablemente decir, Señor, no me has escuchado mi clamor, Señor, no has visto mi causa, no importa, a pesar de que tú no lo hagas, yo lo entrego todo por ti. Porque probablemente estamos esperando que Dios haga para nosotros hacer, que Dios nos dé para nosotros devolverle algo también. Pero esta Dios que había recibido, pero a pesar de eso, esta vida lo entregó todo. Todo su sustento, que no era una parte, era todo. ¿Y sabe qué más había en su contexto? Es que imagínese, era una viuda y era pobre. ¿Usted qué espera que el Señor haga lo mínimo con usted? ¿Qué espera? Que aunque sea un abrazo, aunque sea un abrazo. Cuando usted está desconsolado, desconsolada, ¿usted qué espera del otro? Un abrazo o una palabra. Tranquilo, una palabra de esperanza. Usted cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay pérdida, uno espera una palabra que lo levante o simplemente que estén al lado de uno, así sea en silencio, pero que uno sienta que está allí. Pero Jesús llama a los discípulos y le dice, mire, esa viuda allá, uno que hubiera esperado, ¿por qué Jesús no se le acercó? ¿Por qué Jesús no se le acercó a la viuda y le dijo, tranquila, estoy contigo? ¿Por qué no se le acercó? Era de lejos diciéndole, mire discípulos, miren este ejemplo. ¿Y sabe qué vivió la viuda? Vivió también el silencio de Dios. Porque muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos que vivir silencio de Dios. Como que Dios no está ahí. Pero el silencio de Dios no significa ausencia de su presencia. Como que Dios no aparece por ninguna parte. Como que por más que lo busco, por más que clamo, por más que le digo que se manifieste en algo, como que el silencio es extremo. Pero cuando hay silencio de Dios y cuando Dios no responde como tú quieres que responda en el tiempo que tú quieres, de la forma que tú quieres, ¿cómo la actitud tuya frente a lo que le das a Él? Porque vivir tiempos donde Dios calla son tiempos duros.
Pero esta mujer también vivió un tiempo de silencio de Dios, donde Dios no le habló. Ese era el momento preciso. Es que mire, iba a depositar todo su sustento, lo iba a depositar. ¿Qué era después de allí? ¿Qué iba a pasar con ella? Después de la situación en que vivimos ciertas cosas, ¿qué va a pasar? Uno lo que espera es una palabra. Uno lo que espera cuando llama a los pastores es una palabra y los pastores probablemente no den la palabra. Abre la Biblia y la abre por allá en el dragón de 7 cabezas. ¿Sí? Cuando lo que necesita de pronto es una palabra de consuelo, una palabra de aliento, hay un silencio por todas partes de Dios. Pero esta mujer, a pesar de ese silencio de Dios, que vivió ese silencio, vivió lo que Habacuc 3:17 dice. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Y es tremendo porque esta era una mujer alegre. Y dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque acuérdense que la vida no era una mujer amargada, era una mujer alegre. Porque Dios ama a los dadores que lo dan con alegría. Y esta mujer decía, aunque todo esté mal a mi alrededor, aunque haya dificultades, aunque haya vacíos, aunque haya soledades, aunque haya silencio, Señor, yo me gozaré en ti y me alegraré en ti. Entonces a mí me surge una pregunta, ¿por qué a pesar de todo esto, la viuda decidió entregarlo todo, sin queja, sin escatimar absolutamente nada y con gozo? ¿Qué había visto ella que no hemos visto nosotros? Ella que había visto, que había experimentado, que nosotros todavía no somos capaces de experimentar, porque a nosotros se nos quita algo, a nosotros no se nos responde como queremos, entramos en crisis. No nos da el negocio o lo que estábamos planeando como queríamos, no se nos da y entramos entonces en dificultades en todo sentido, en depresión, amargura. Pero esta mujer, con todo lo que le había pasado, injusticias dentro del templo, el silencio de Dios, donde había visto que otros avanzaban y ella no, su marido muerto y sin plata, tomó la decisión de entregarlo todo. ¿Qué vio ella que no hemos visto nosotros? ¿Qué vio ella y que no hemos visto nosotros? Porque ella lo entregó con gozo. Y aquí trato de dar respuesta a esto. Amén, hasta ahí. Desde la caída de Adán, la inclinación de nuestro corazón es a la queja. ¿Sí? Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, de ahí en adelante, nuestro corazón siempre es a la queja. ¿Usted se quejó esta semana? ¿Y sabe cuál es la razón por la que hay queja? Porque los ojos del hombre se volvieron hacia sí mismo, hacia mis propósitos, hacia mis sueños, hacia lo que yo quiero. Y si tú no me das eso, Señor, entro en crisis. Si tú no me das lo que yo te estoy pidiendo, entonces entro en depresión, entro en amargura, Señor, porque mis ojos están puestos en mí. Y cuando los ojos están puestos en mí y no me llega lo que yo quiero, entonces hay queja. Esta mujer no tenía sus ojos puestos en ella, para nada. Porque si hubiera visto todo lo que está a su alrededor, esa mujer no va al templo. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos ido a la iglesia? Claro que a mí me toca ir porque soy el pastor. Pero ¿cuántas veces no hemos ido a la iglesia porque no ha llegado algo que queremos? ¿Mm? Porque no ha respondido Dios como queremos. ¿Por qué? Hay queja.
Porque mis ojos están centrados en lo que yo quiero, en mis sueños, en mis anhelos, en mis deseos, en lo que es justo para mí, Señor. Yo. Y entonces ahí entramos en la queja y hay dos maneras de vivir la vida. O vivimos centrados en nosotros mismos o vivimos centrados en Dios. No hay más maneras. Tú no puedes vivir centrado en ti, centrado en Dios, porque uno no puede servir a dos señores. O le sirve a uno bien y al otro mal, pero a dos señores no le puede servir. Dos maneras de vivir tu vida. O vives centrado en tus deseos, en tus anhelos, en tus sueños, o vives centrado en lo que Dios quiere. Y cuando yo vivo centrado en lo que Dios quiere, la queja se va. Porque ya no pienso en mí. Ya no estoy pensando en mí. Y tener nuestra vida centrada en Dios, ¿sabe qué genera? Gratitud. Por eso el título de la prédica hoy es la gratitud. Y uno podría decir, gratitud. Y la historia que escogimos es una historia de una viuda pobre. ¿Cómo vamos a dar gratitud en semejante ejemplo? Pues que este ejemplo es el mejor. ¿Sí? Porque fue una mujer que su vida estaba centrada, no en ella, porque si hubiera estado centrado en ella, ella no va y deposita todo lo que tenía, ella va a buscar ayuda para su pobreza. Ella va a decirles, mire, la ley dice que ustedes me tienen que ayudar. Ella va y le hubiera hablado al Señor Jesús, ¿por qué no me has escuchado? Pero su vida estuvo centrada en Dios. Y eso genera gratitud. Y tener nuestra vida centrada en nosotros, ¿sabe lo que genera? Ingratitud. Ingratitud. Y es tremendo porque la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente: sean agradecidos en toda circunstancia. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esa manera: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo seamos agradecidos, pero agradecidos en toda circunstancia. Y aquí hay otra parte donde ahora lo vamos a tocar porque dice los que pertenecen a Cristo Jesús. Y yo le cuento algo, porque nosotros no somos agradecidos en toda circunstancia, porque nosotros solamente vemos lo malo. ¿Sí? Y le voy a contar varios testimonios. Cuando mi esposa estuvo en cuidados intensivos por el COVID, eso fue en el año 2021, finalizar ese año en diciembre, mi corazón se llenó de amargura. Y mi corazón se llenó de amargura porque yo vi todo lo malo solamente. Pero ¿sabe qué no vi en ese momento? Yo no vi que cuando entramos al hospital y le hicieron el examen, a la hora, ya le tenían cama UCI en la ciudad de Tuluá. A la hora. Y yo no vi eso. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Pero también me permitieron estar, yo también tenía COVID, y me permitieron estar con ella en la sala donde la tenían aislada, mientras se la llevaban a la clínica donde la tenían que llevar. Pero yo no vi eso, porque allá no dejaban entrar a nadie, pero a mí me dejaron entrar. Hasta que luego, varias horas, como 2 horas después, me sacaron y me dijeron, ya no te podemos tener aquí, está prohibido. ¿Sí? Y me tocó irme. Pero tampoco vi que cuando mi esposa llega a la clínica, la estaban recibiendo varios profesionales. Eso no lo vi. Pero tampoco vi que no solamente mi esposa y yo nos habíamos contagiado de COVID, sino que también mi hermana, su hija y su esposo. Y ellos fueron los que me acompañaron en mi casa durante los días que estuvo mi esposa con COVID. ¿Qué tal que ellos no se hubieran contagiado? Yo hubiera estado absolutamente
solo. Pero ¿sabe lo que yo veía solamente? Yo veía por qué nos contagiamos, por qué ella está allá, por qué se va a morir, por qué esto, por qué esto. Veía todo lo malo, pero no veía todos los milagros que Dios estaba haciendo a mi alrededor. No lo veía. ¿Por qué? Porque me estaba centrando en mí. Me estaba centrando en no perderla, en que no le pasara nada, en algo para mí, pero no me estaba centrando en que Dios me estaba formando para algo. ¿Sí? En que el Señor estaba limpiando mi vida de inmundicia también. En eso no me estaba fijando, porque mi vida estaba centrada en mí en ese momento. Y tampoco vi que a los 3 días de entrar a UCI le dieron salida. A los 3 días. ¿Sí? Pero tampoco observé el 31 de diciembre del 2021. Yo a las 8 estaba durmiendo porque uno que va a estar despierto con todo eso. 8:30 me llama ella de la UCI. Una enfermera le pasó el teléfono, llama a su familia. ¿Mm? Qué amor tan grande el que Dios nos tiene, pero no lo vemos. No lo vemos porque no somos agradecidos con eso. Alguien me preguntaba un estudiante esta semana, ese joven tiene una vida dura. Desde los 12, 13 años fue rechazado por sus padres y él tiene que pagar su arriendo, su cuarto, tiene que pagar su comida, tiene que pagar por todo lo de él. Él cuando se ve con el papá se da duro, a puños. ¿Sí? Su mamá no lo quiere. Entonces imagínense ese joven cómo es. ¿Sí? ¿Cómo es su vida? Es un fosforito, ese se prende por cualquier cosa. Pues claro, con todo lo que le ha pasado, ¿sí? Es duro. Me dice, Roby, ¿qué hago para ser positivo? Para ser positivo en la vida. Yo le decía, mira lo bueno que tienes a tu alrededor, porque no lo has mirado, solamente te has fijado en todo el dolor y todo el daño que te han causado, pero no has mirado lo bueno. ¿Y sabe lo bueno? Es que él tiene fuerzas para trabajar por sí mismo y sostenerse. Eso es lo bueno. Lo bueno es que le resulta trabajos y puede pagar su arriendo, puede pagar su comida. Lo bueno es que no tiene una enfermedad que lo tire a la cama. Y le dije, mire lo bueno, porque cuando uno mira lo malo solamente, entonces vive en amargura de corazón. A mi esposa le pasó ayer, yo le dije, ¿lo puedo contar? Y me dijo que sí. ¿Sí? Entonces, con lo del COVID, es que lo del COVID nos enseñó mucho a nosotros y uno cuando ya mira para atrás, uno no dice, Señor, llama, ya trae. No, no, no. Uno dice, gracias Señor, porque en todo eso vi tu gloria. Entonces, ella, pues el COVID tumba el cabello. A algunas personas le tumba el cabello y ella en alguna parte no tiene el cabello que quiere tener. Tiene peloncitos. No les digo a dónde porque ahorita van a ser así. Ella tiene peloncitos y entonces ella, pues, yo la veo cada que me dice, ay, me dice papi, ve esto, ve. Yo no digo, no, ya te ves hermosa y todo eso. Es cierto, ¿sí? Pero ella, yo veo que se entristece y ha llorado por eso. Y ayer entonces fue donde una mujer que le iba a arreglar el cabello. Y entonces se pusieron a hablar. Es que en esos lugares sí se habla mucho entre mujeres, ¿cierto? Entonces, ella cuando va a uñas o algo allí, yo, ¿qué charlaste con todo ella? Porque hay mucho tema que para contar en esos encuentros de mujeres. Entonces, eh, ella habló y le dijo, mira, a mí también me dio COVID. Yo tenía el cabello por la cintura y mira dónde lo tengo ahora. Y el pelón que tú tienes, yo lo tengo aquí, aquí, aquí y aquí. Mi esposa me dio una vergüenza. Yo con un peloncito me he sentido así. Y mira que mi cabello es largo. Ella no le volvió a crecer el cabello y tiene la casa llena de pelones y es agradecida. ¿Sí? Agradecer que es un pelón solamente, no 5 ni 10. Y que tiene más cabello. Pero si nosotros nos fijamos solamente en lo malo, entonces vivimos amargados. Yo tengo un amigo que es tremendo porque el 22 de diciembre se le quemó la casa. 22 de diciembre, él tenía un poco de regalos y todo eso, y se le quemó la casa, se le quemó 2 pisos, se le quemó toda la parte de abajo. Todo se le levantó el piso, eso fue tremendo.
Y entonces yo voy y lo visito y cuando llego estaba lavando la casa y me recibe, hola Pablo, ¿qué más? Y nos pusimos a hablar y me cuenta cómo fue todo. Pero algo que me asombró de él y es que me dice, cuando yo llego a mi casa y veo todo quemado, ¿usted qué haría? Probablemente dice, ¿por qué me pasó esto? Probablemente uno dice eso. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto si estaba en la iglesia? ¿Por qué me pasó esto si estaba haciendo esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Entonces él me dice, yo me paré al frente de mi casa y yo le dije, gracias Dios. Gracias porque no se me quemaron mis animalitos. Gracias porque tengo a mi esposa acá. Gracias porque tú vas a proveer. Y él no, una iglesia. Porque es que muchas veces encontramos un poco más de agradecimiento afuera que acá. Y cuando él me dice eso y me dijo, estoy agradecido porque esto es una oportunidad para renovar. Así me dijo, para renovar. Y sí, me duele y todo eso, la pérdida, pero esto es una oportunidad. Y yo le dije a mi esposa que no se sintiera culpable porque ella fue la que prendió el velón. eh, y lo dejaron ahí. Y yo le dije, no se sienta culpable, no, esto es una oportunidad para renovar. Estos días me lo encontré en el trabajo y le dije, ¿cómo vas? Y todo eso me dijo, vea, eso me costó más de 10 millones todo eso. Pero yo solamente coloqué 4 porque lo otro fue llegando. Me lo regalaron todo. Porque es que la persona agradecida trae multiplicación. ¿Sí? Porque cuando tú ves lo malo solamente de tu trabajo, ves lo malo solamente de tu familia, cuando ves lo malo solamente de todo lo que está a tu alrededor, entonces nos volvemos con ingratitud. Y la ingratitud no bendice. Mire, hermanos, hay unos estudios clínicos sobre la gratitud. En breve se los voy a... Hay 2 estudios que hicieron sobre la gratitud, tener gratitud en diferentes circunstancias. Y hay estudios que dicen que la gratitud puede tener los siguientes efectos en el cerebro. Libera oxitocina, reduce la ansiedad, el miedo y la fobia. También dilata los vasos sanguíneos, reduce la presión arterial y protege el corazón. Libera dopamina y serotonina, que generan sentimientos de felicidad y satisfacción. Disminuye la reacción frente al estrés, protege la salud mental, mejora la salud cardiovascular, favorece la calidad del sueño y fortalece el sistema inmunológico. Hicieron 2 estudios. Uno fue en la Universidad de Miami y el otro fue en la Universidad de, bueno, ahorita se los digo aquí. Pero dice acá que el estudio pidieron que los participantes escribieran algo cada semana y los dividieron en 3 grupos. En uno se les pidió que abordaran experiencias de la semana que les hicieron sentir agradecimiento. En otro se les dijo que escribieran sobre cosas que los haya disgustado. Y al otro que reflejaran situaciones que los hayan afectado. Es decir, 3 grupos. Uno, escriba todo lo que siente por agradecimiento a usted. Otro, escriba todo lo que le haya disgustado. Y al otro, que escribiera libremente. ¿Cuáles fueron los resultados? Después de 10 semanas, los que escribieron sobre la gratitud se sentían más optimistas y mejor sobre sus vidas. Sorprendentemente, también hicieron más ejercicios físicos y visitaron menos al médico que los que se enfocaron en las molestias o en lo que iba mal. Es decir, la gratitud genera salud física, pero ser agradecidos también genera salud mental. Y entonces, en otra universidad, el segundo estudio fue en una universidad de Estados Unidos. 2 psicólogos hicieron un estudio, pero con personas que tuvieran problemas de salud mental, porque los estudios hasta ese entonces solamente lo hacían con personas sanas, pero ellos quisieron mirar cómo la gratitud influye en personas que ya tienen problemas de salud mental. Y mire los resultados. Dice aquí que participaron 293 adultos y los dividieron en 3 grupos también. A un grupo se le pidió que escribiera una carta de agradecimiento dirigida a otra persona cada semana por 3 semanas. A otro se les dijo que escribieran acerca de sus pensamientos y sentimientos profundos sobre experiencias negativas.
y al restante no se le pidió hacer ninguna actividad relacionada con escribir. Los investigadores encontraron que las personas que escribieron cartas de gratitud reportaron una salud mental significativamente mejor 4 semanas y 12 semanas después de que terminó su ejercicio de escritura, en comparación con los otros dos grupos. Parece que practicar la gratitud, además de recibir asesoramiento psicológico, conlleva mayores beneficios que tener únicamente consejería, incluso cuando la práctica de la gratitud sea breve. Es decir, que comenzaron a visitar menos el médico, menos el psicólogo o el psiquiatra, y comenzaron a tener una mejor salud física. ¿Por qué? Fueron agradecidos. Hace 15 días voy a visitar a alguien que tiene cáncer y está postrado en la cama. Y me voy aterrado de allí, asombrado, porque veo tanta vida en una persona que de pronto su cuerpo se está deteriorando. Y esa es la forma en que habla, porque le agradece a Dios por todo en el medio de esa situación. ¿Sí? ¿Y sabe qué me dice? Yo le doy gracias a Dios por esto, porque esta situación permitió que mi familia se fortaleciera más. Así me dijo también el amigo que se le quemó la casa. Me dijo, Pablo, yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto permitió que mi familia se uniera tanto. Se uniera tanto, pero si él ve el piso, que las paredes, que la nevera se le quemó, que esto, entonces hubiera entrado en amargura. Demos gracias a Dios en todo, es decir, en cualquier situación que me encuentre, siempre está Él que me acompaña, siempre. Mire, si tú vas en moto y te caes, te fracturas, por lo regular nosotros siempre miramos lo malo de allí. Pero ¿por qué no miramos lo bueno? ¿Cuántas personas simplemente caer en una moto quedan cuadraplégicas? Pero tú simplemente te fracturaste. ¿Cuántas personas por caerse en una moto me contaban a mí que una persona se fracturó en un accidente de moto por la mañana y por la tarde estaba muerto? Porque en la caída no le descubrieron que tenía una hemorragia interna. Pero nosotros hemos tenido incidentes, pero hemos salido vivos. Hemos tenido incidentes, pero no ha faltado la misericordia de Dios, no ha faltado la persona que nos ayuda. Y eso es lo que tenemos que mirar. Esa es la parte que tenemos que mirar. Cuando Jesús se encuentra con más de 5,000 personas, la palabra dice que las personas había que darles de comer, más de 5,000. ¿Y cuánto tenían? Tenían 5 panes y 2 pececillos. Tremendo. 5 panes y 2 pececillos. Y entonces, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera hecho? Pues le pedimos al Señor o miramos a ver quién nos presta más o cualquier cosa. Pero lo primero que hizo el Señor Jesús, y la Biblia lo dice en Juan, dijo, y tomó aquellos panes, 5 panes y 2 pececillos, y habiendo dado gracias. En la escasez Jesús dio gracias. ¿Y qué permitió esa gracia? ¿Qué permitió? Multiplicación. Porque la gracia, hermanos, porque yo he visto muchas personas que dan las gracias y mantienen con la gracia de Dios de labios, pero la gracia es algo más que eso. La gracia es algo más que tú te llenes, gracias, gracias Dios, gracias, gracias. No, hay algo más profundo, simplemente una palabra de gracias. Entonces, una persona agradecida reconoce las bendiciones de Dios. Una persona agradecida es generosa. ¿La viuda pobre fue generosa? Bastante generosa fue la viuda pobre. Y es altruista. ¿Se interesa por los demás? La viuda pobre se interesó por los demás. ¿Para qué eran las ofrendas? Era para ayudar a otros. Una persona agradecida se interesa para ayudar a otros. Una persona agradecida reconoce las bendiciones. Una persona agradecida se recupera de todas las adversidades. Una persona agradecida tiene mayor bienestar y tiene esperanza.
Y yo quiero que miremos dos cosas acá. Es que, ¿cómo es tener un corazón agradecido? ¿O cómo yo hago para tener un corazón agradecido? Porque yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros le agradecemos a Dios por todo y está bien. Pero ¿cómo yo hago en medio de la adversidad poder tener un corazón agradecido? En medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia difícil, ¿cómo yo hago para tener un corazón agradecido? Porque esta mujer no dijo nada, pero el Señor dijo, hay un corazón allí agradecido, porque lo entrega todo. En 1 Corintios capítulo 6 dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Algo que tenemos que tener claro para tener un corazón agradecido es que mi cuerpo no me pertenece. Cuando yo entiendo eso, es que mi cuerpo no me pertenece. Yo entiendo que con mi cuerpo Dios hace lo que quiera y Dios permite lo que Él desee, porque soy de su propiedad. Ahora, la palabra dice, en el texto que comencé a leer en Tesalonicenses, dice: sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Es que cuando yo entiendo que con mi cuerpo yo no puedo hacer lo que yo quiera, porque este cuerpo fue comprado, y fue comprado no a cualquier precio. La Biblia dice que el Señor pagó un precio muy grande. Quiere decir que todo lo que yo viva en este cuerpo es porque Dios lo ha permitido. Dios permite muchas veces tu humillación, los desprecios. Dios permite muchas veces la enfermedad, porque es que es el cuerpo de Él y Él necesita trabajar tu carácter. No somos de nuestra propiedad. Así que lo que usted y yo hagamos con este cuerpo sin decirle a Dios, esto lo puedo hacer, esto quieres que lo haga, seríamos entonces unos atrevidos, porque estamos anhelando algo para este cuerpo o estamos haciendo algo para este cuerpo que Dios no lo permite. La gratitud es una disposición mental que el creyente adopta cuando entiende que todas las circunstancias de tu vida han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para tu bien. Yo no sé qué situación tú estás viviendo, qué adversidad o qué crisis estás pasando, pero lo único que sé es que Dios permitió eso. La Biblia en el Salmo 139 dice que Él diseñó cada día de mi vida. Cada día de mi vida, cada día que yo paso, este domingo Él lo diseñó. Mañana Él ya lo tiene escrito, cómo voy a vivir mi vida. Cuando yo entiendo eso, yo puedo descansar y puedo entender que lo que yo estoy viviendo hoy es algo que ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo para mí, pero no para mi destrucción, sino para mi edificación. ¿Por qué? Porque soy de Él, pertenezco a Él. Y si viene alguien a humillarme y Él lo permite, yo tengo que ser gozoso en medio de esa situación, en medio de esa adversidad. Todo lo bueno que ha llegado a su vida ha sido provisto de la mano de Dios. Y al mismo tiempo que todo lo malo que ha experimentado es parte del plan de Dios con un propósito: moldear tu carácter. ¿Por qué no ser agradecidos entonces en medio de eso? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, yo viajando, llevaba varios meses viajando en la moto y no me había pinchado. Y ese día, esa mañana, yo sentí en mi corazón decirle: Señor, gracias, gracias porque no me he pinchado en la moto. Y yo recorro larga distancia, son 40 kilómetros de mi casa a mi trabajo.
Y ese día de varios meses, nunca me había pinchado, ese día que le di gracias, me pinché. ¿Sí? Me pinché, entonces uno dice, ¿y para qué ora entonces uno? ¿Sí? Uno podría decir, ¿para qué ora uno? Si uno ora para que no le pase nada cuando salga y lo coge una bicicleta. Si uno ora para que el Señor provea y lo que ve cada día es como más escasez, entonces ¿para qué ora uno? Pero sabe que me pinché y me pinché a 2 cuadras de donde me podían ayudar. ¿Sí? Siempre hay algo bueno en todo. Siempre hay algo bueno. Gozados con la parte que te tocó. Eclesiastés, Eclesiastés lo dice, ¿no? No sé si lo tenga por acá. Hay una parte donde dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. Eso es lo bueno. Coma, beba y goce de su trabajo. La vida es sencilla o no. Es sencilla, pero uno se complica. Uno dice, no, para estar bien tengo que tener esto, esto, esto y esto. Y ahí estoy bien. No, la palabra dice, coma, beba y goce de su trabajo. Eso es, dice acá, que he aquí el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Dios te ha dado una parte y Dios te dice, esa parte que yo te he permitido vivir, gózala. Ese trabajo que yo te he permitido vivir es tu parte, gózala. Ese esposo, esa esposa que yo te he permitido vivir, es tu parte, gózalo. ¿Sí? Goza eso, no vas a decir, no, pues me tocó lo último, Señor. ¿Sí? Las migajas, Señor, me tocaron. Pero esa es tu parte. Esa es tu parte. Esos hijos es la parte que Dios te dio para que gozaras. Esos padres que a veces, los jóvenes que están aquí, que a veces les parecen como aburridores, como, tan cansones. Esa es la parte que Dios te dio a ti para que gozaras de esos padres. Gózate de la parte que te tocó. No anheles la vida de otros. Gózate del don que Dios te dio. Gózate del ministerio que Dios te dio. Gózate de lo que Dios te ha permitido hacer. Gózalo. No anheles la vida de otros. Yo escucho a varios pastores y digo, uy, tremendo esos pastores, cómo tienen esa palabra, esa profundidad y todo eso. Pero yo no anhelo lo de ellos. Porque Dios ya me dio una parte a mí y esa parte es la que tengo que darme. Gózate la cama que te tocó, la casa que te tocó, gózate en toda circunstancia, gózate, porque Dios te lo ha entregado. Esa es tu parte, esa es tu parte. Cuando, cuando yo salí de la universidad, uno cuando sale de la universidad, ¿uno qué espera? Uno como profesional espera trabajar en lo que estudió. Pero yo tenía a mi esposa, mis 2 hijos, y a mí no me resultaba trabajo. Pero había una opción, y la opción era de ir a vender quesos, ir a vender yogures a la calle. Era eso. Y eso fue duro para mí, porque fue algo, cuando a uno lo moldean, es duro. ¿Sí? Y el Señor me trabajó muchas cosas en mi vida, el orgullo, la vanagloria. Me trabajó mis sueños, mis anhelos. Me quitó todo eso. Entonces yo me fui porque tenía esposa y 2 hijos, no me podía quedar en la casa. Y me fui a vender los quesos y los yogures a los colegios de por allá, de los pueblos cerca donde yo vivo. Y por la calle yo también vendía. Yo no soy vendedor. Ustedes ven que mi cara no es como carismática. ¿Sí?
Pero fue duro al principio, pero yo vi algo. Es que cada que yo arrimaba allí, yo veía como el favor de Dios porque la gente yo le caía en gracia. Yo no sé qué le caía en gracia de mí, pero yo como que le caía en gracia y me compraban. Y yo comencé a ser gozoso con ese poquito de dinero que podía llevar a la casa porque Dios utilizaba a mi esposa para multiplicar ese dinero. Y fueron varios años así, unos 6 años más o menos, 7 años. Y cuando no resultaba los quesos y los yogures, me iba para los semáforos a vender orquídeas. ¿Sí? Y era el sustento para mi casa. Pero Dios sabe, hermanos, que cada que yo cogía ese dinero, así fuera poco, yo me venía contento. Me aprendí a gozarme de ese tiempo, porque era la parte que Dios me dio para ese tiempo. Y ahora el Señor nos ha bendecido grandemente con un trabajo que me gusta hacerlo y Dios provee a través de ese trabajo. Y me gozo. Mi hijo me dice a veces, papá, usted nos aburre todos los días lo mismo. Coge esa moto, se va para allá, vuelve al mediodía, ver los mismos muchachos y todo eso. Y, y es que tenemos que aprender algo. Tenemos que aprendernos a gozarnos en la rutina. A gozarnos en la rutina. Porque esta sociedad nos ha vendido. Es que tenemos que salir de la rutina para divertirnos, salte de la rutina para que puedas vivir otra vida. Eso es mentira. Nosotros nos tenemos que aprender a gozarnos en la rutina que Dios nos permite vivir cada día. Y Dios me permitió coger la motico e irme 1 hora de viaje, otra hora de venida, con ese sol inmenso, calor tremendo. Y yo le digo, gracias, Señor. Y que me duermo, pero en esa moto a veces, pero gracias. Yo me gozo de esa avenida, yo me gozo. Yo salgo más o menos 1 de la tarde, salgo para mi casa y ese sol, coger ese sol con chaqueta, pasamontañas, guantes. Tengo que irme así porque. Y me dicen mucho, vos no te aburrís en ese viaje. Yo digo, no, para nada. Yo el viaje lo gozo. El viaje lo gozo. Ver los muchachos todos los días, diferentes formas de ser, algunos buenos, algunos que uno les provoca pues mandar el ángel ninja para que lo coja y, pero yo me gozo todo eso. Yo le digo, gracias, Señor. Gracias por los agradables y gracias por los desagradables. ¿Sí? Pero es aprendernos a gozar de la parte que Dios nos permitió vivir. Dios me permitió vivir con mi esposa ese momento de crisis del COVID. Esa fue la parte que me tocó. Y no pude pasar ese momento en paz y con gozo porque solamente estaba viendo lo malo. Solamente estaba viendo lo malo. Si tú miras en tu vida, hay más cosas buenas que malas. Si tú miras aquí en la congregación, hay más cosas buenas que malas. Si tú miras a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, hay más cosas buenas que malas. Esa es la parte que te tocó vivir. Así que tienes dos opciones, o gozarte o amargura de corazón. Y entonces la mujer viuda entendió algo y ella entendió que su cuerpo no le pertenecía a ella. Y lo entendió de tal manera que dijo, Señor, aquí entrego mi sustento, tú verás, tú verás. Si yo muero de hambre, tú verás, porque este cuerpo no es mío, es tuyo. Pero algo estoy seguro, que esa mujer no estuvo desamparada, ¿sí? Que esa mujer no mendigó pan. Porque cuando yo entiendo que es que Dios me compró a mí, usted y yo no nos debemos de preocupar por nosotros, porque hay alguien que se tiene que preocupar por nosotros. ¿Quién es? El que nos compró. Se tiene que preocupar, ¿sí? Yo no me preocupo por mí, yo tengo que preocuparme por las cosas de aquel que me compró. Él se preocupa por mí, por eso es que la Biblia dice, no os preocupéis, porque hay de qué, de comer y de beber y de vestir. ¿Y qué dice? Busque el reino, preocúpese por buscar el reino.
que yo de usted me preocupo. De sus injusticias, yo soy el que me encargo. De sus necesidades, yo me encargo. De su dolor, yo me encargo. De su desesperanza, yo me encargo, dice Dios, no en ti, para que tengas bienestar. He visto a alguien que, yo he visto personas que no les preocupa nada. Son tranquilas y viven bien. ¿Sí? Y viven bien. Ahí hay un señor por allá donde vivo, que ha fumado como 50 años, lleva fumando. 50 años fumando, digo, 50 años. Y no lo puedo dejar porque me enfermo. Y yo le decía, lleva 50 años, ¿y qué problemas tenés de salud? Me dijo, ninguno. No tengo problemas de azúcar, y tiene como 70 años. No tiene problemas de azúcar, ni de presión arterial alta, ni baja. Me dije, no me duele nada. Y sabe, una de las cosas que yo vi en ese hombre es que ese hombre es tranquilo. ¿Sí? Ese hombre tiene una tranquilidad para todo, para todo. Y yo creo que nosotros, el pueblo de Dios, debemos de vivir una vida tranquila, en medio de un mundo acelerado, en medio de un mundo de desesperanza. Nosotros debemos de vivir una vida tranquila. ¿Por qué razón? Porque es que de mí hay quien se preocupe, de mi necesidad hay quien se preocupe, de, del problema que tú tienes hay quien se preocupe. ¿Por qué razón? Porque tú fuiste comprado, tú eres una propiedad de Dios. Por eso es que la vida no le costó nada entregarlo todo, porque de aquí para adelante, Señor, de aquí para atrás, siempre tú eres el que me ha provisto. ¿Sí? Y lo otro, ya para terminar, dice la palabra, la vida sabía a qué reino pertenecía y a qué reino servía. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, que no fuimos creados para este mundo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Ella entregó todo lo que tenía porque todo eso iba a ser un medio para extender el reino en ese entonces. Ella sabía a qué reino pertenecía y por ende trabajaba para ese reino. Y por ende entregaba todo para ese reino porque ella estaba convencida del lugar donde el Señor la había colocado. ¿A qué reino perteneces tú? Al reino de los cielos. Y es por ende que todo lo debemos de hacer para que ese reino se extienda. No tu reino ni mi reino, porque ellos ya no son. Es para que el reino que está en nosotros se pueda extender. Y por eso esa mujer depositó todo lo que tenía, porque de ella se encargaba el Señor y sabía que lo que iba a hacer iba a ayudar para el reino. Y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo del corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que el mensaje de hoy, y termino con esto, es que Dios llama a una iglesia llena de agradecimiento. Dios llama a un pueblo que agradezca en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Que no agradezca solamente lo bueno, sino que entienda que incluso las adversidades y las situaciones difíciles es algo que permite Dios para formar tu carácter. Y por eso hay que decirle, gracias Dios, gracias, porque en medio de esta escasez, en medio de esta enfermedad, en medio de esta dificultad en mi casa, en medio de esto, yo puedo ver
tu mano obrando a favor de mí. Porque tú y yo tenemos que entender algo, es que somos propiedad del Señor. Y por ende entonces, si somos propiedad de Él, somos el problema de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Coloquémonos, coloquen sus pies, por favor, hermanos. Y digámosle, puedes traer a tu memoria todas aquellas circunstancias difíciles, pero también trae a tu memoria que en medio de esas circunstancias difíciles Dios ha obrado a tu favor. Te doy gracias, mi amado Dios. Gracias porque tú has sido bueno en todo tiempo, mi Señor Jesús. Gracias porque mi vida ha sido una vida colmada de tus bendiciones, mi amado Señor. Porque nieblas, ando yo, Señor, en la oscuridad, en la perdición de mi alma, tú me has rescatado, Señor. Y tu sacrificio permitió, Señor, que yo tuviera vida, esa vida que me lleva a una eternidad contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu verdad me permite tener una vida llena de gozo, llena de paz, llena de esperanza, porque tu palabra, Señor, cuando es revelada a nuestros corazones, tu palabra trae vida, Señor. En lugares donde no lo ha habido, tu palabra, oh Señor, hace crecer cosas nuevas. Yo bendigo la iglesia, Señor, y oro para que cada día nos permitas tener un corazón agradecido contigo, Señor. En las bendiciones, aquellas que generan alegría, pero aquellas, oh Señor, circunstancias que generan dolor o tristeza, que también nuestra boca y nuestro corazón sea un corazón agradecido, Señor. Un corazón que pueda entender que nuestra vida ya no nos pertenece, que nuestra vida te pertenece a ti, oh Señor, y por ende tú te encargas de ella. Tú te encargas de todo aquello, Señor, para sostener nuestra vida en esta tierra, Señor, para fortalecernos, para alimentarnos, para consolarnos, oh Señor. Gracias, porque son innumerables, oh Señor, tus bendiciones. Son innumerables, oh Señor, cada cosa buena que trae a nuestra vida día tras día, mientras dormimos, mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras servimos, oh Señor. Gracias te damos también por todos los que están a nuestro alrededor, por los que son fáciles de llevar, pero también por aquellos que son difíciles de llevar. Te damos gracias, oh Señor, por ellos, mi amado Dios, porque también forman nuestro carácter, también forman paciencia, amor en nosotros, oh Señor, misericordia en nosotros. Te doy gracias, oh Señor, porque faltaría palabra para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Y te pido, Señor, que seas quitando nuestra mirada de nosotros mismos y centremos nuestra vida en ti, en los anhelos que tú tienes, en tus deseos, en lo que hay en tu corazón. Y vayamos en pos, no de nuestros sueños, sino de los tuyos. Que vayamos en pos de tus caminos, no lo de nosotros, oh Señor. Bendigo la iglesia, bendigo mis pastores y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.